Bienvenidos a las informaciones del canal del Congreso de la República. Enseguida les presentamos un compendio de los hechos más importantes ocurridos en el Parlamento Nacional. A continuación les presentamos nuestros titulares. Bancos deberán brindar mayor información a usuarios sobre cobros de tasas de interés. Comisión modificó Código del Consumidor. Ante grupo de descentralización, jefe del gabinete ministerial ratificó que gobierno impulsará proceso de regionalización. Comisión de Transportes inició debate de proyecto de ley sobre tolerancia cero alcohol para conductores de vehículos motorizados. Parlamentarios se comprometen a promover ley para erradicar castigo físico y humillante como método de enseñanza. Tercer vicepresidente del Congreso entregó libros y sillas de ruedas en Serranía de la Libertad. Con la finalidad de frenar los accidentes de tránsito producidos por el consumo de licor, la Comisión de Transportes y Comunicaciones inició el debate del proyecto de ley sobre tolerancia cero alcohol para los conductores de vehículos motorizados. La Comisión de Transportes y Comunicaciones debatió el proyecto de dictamen que propone reducir a cero el nivel de alcohol en la sangre de los conductores de vehículos motorizados. Por eso es que para mí es fundamental, presidente, que se establezca a partir de una información técnica, científica, que se establezca cuándo es estado de ebriedad. Y en todo caso, si el estado de ebriedad es a partir de 0,2 de alcohol en la sangre, pues a partir de eso modificar ese artículo 274. Y si es 0,1, 0,1. Pero creo que se requiere para modificar ese artículo 274 una opinión bastante más especializada de en qué momento se determina como estado de ebriedad, porque vas a privar a una persona por el solo hecho de manejar y que de repente una batida la vas a privar de su libertad y la vas a mandar a la cárcel por ingerir de repente una copa de vino en un almuerzo. La iniciativa tiene por finalidad contribuir a reducir el nivel de siniestralidad derivado de los accidentes de tránsito, así como promover una mejor educación vial. Tanto en Lima, en provincias, se viene cometiendo muchos accidentes por el que tiene alcohol, el que toma alcohol, ya llegó a demasía. En el proyecto que yo estaba estipulando, incluía a alguien más, no sé si acá lo ponemos, también los mototaxistas. Porque tendría que ser motorizado de repente en general, porque los mototaxistas también se ha visto, y sobre todo en las zonas como Loreto o Chosica, donde hay mayor tránsito de motorizados, de motos. La propuesta de modificar el Código Penal en lo referido a la conducción en estado de ebriedad quedó pendiente de debate y votación, en tanto la comisión invite a un representante técnico del Ministerio de Salud para que dé su opinión sobre la materia. En otro momento, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y social del país a través de la inversión privada que genera puestos de trabajo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad el dictamen que prorroga los plazos establecidos para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. La iniciativa otorga un nuevo plazo de 4 y 2 años a los plazos antes establecidos en la segunda y cuarta disposiciones transitorias y finales de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. La Comisión de Constitución y Reglamento acordó invitar a expertos en temas electorales para que brinden sus opiniones y sugerencias respecto del proyecto de ley que sanciona la figura del transfugismo. A fin de enriquecer el predictamen de ley que propone una serie de medidas para prevenir y sancionar el transfugismo parlamentario, la Comisión de Constitución y Reglamento acordó continuar la próxima semana con el debate de las iniciativas legales que sobre la materia se han presentado. Para ello se estableció invitar a dicho grupo de trabajo a los especialistas Fernando Tuesta Soldevilla y Percy Medina. Y por eso mismo se ha aceptado la propuesta del congresista Díaz Canseco de invitar a las personas que le indicó, para la congresista Mavila, para enriquecer el debate y ver si esta comisión varía en algo su predictamen, pero insisto, es un predictamen. El dictamen es producto de la voluntad de los miembros de la comisión. El proyecto de ley propone incorporar el artículo 89-B al reglamento del Congreso de la República, donde se considera tránsfuga al representante electo sin proclamado o incorporado al Congreso que, contraviniendo el mandato representativo, abandona o renuncia al grupo parlamentario u organización política por la que fue elegido.
De igual modo, por favorecer intereses políticos opuestos o manifiestamente distintos a los que ofreció la organización política por la que fue elegido. También por crear con su voto o con su ausencia injustificada una mayoría opuesta a su grupo parlamentario o por favorecer u obtener una ventaja política dentro del Congreso. Parlamentarios de diversas bancadas expresaron su extrañeza porque en el predictamen elaborado por la comisión no se había incluido los aportes dados durante el debate, así como que tampoco se haya incorporado el transfugismo para las autoridades regionales y municipales. Previamente, la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad y por mayoría la constitucionalidad de 3 decretos de urgencia emitidos por el actual régimen y que tienen que ver con la dación de normas para dotar de energía eléctrica, a la suspensión temporal de la actualización y publicación de las bandas de precios del gas licuado de petróleo. El decreto que fue expedido el 21 de agosto del 2008 por el gobierno aprista fue un decreto sumamente importante justamente para garantizar en el corto plazo el abastecimiento oportuno de energía eléctrica en el sistema eléctrico interconectado nacional. Esto estamos hablando de gran infraestructura y esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces es por eso que este decreto tenía vigencia durante 3 años. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 3 años? Lamentablemente no se pudo alquilar todos los equipos necesarios, hubo retrasos en la culminación de los proyectos de transmisión. Igualmente se votó favorablemente el informe de constitucionalidad del decreto de urgencia número 053-2011 que autoriza a los gobiernos regionales del Cusco y Apurímac la contratación de docentes, auxiliares de educación y personal administrativo y la transferencia de partidas presupuestales para cubrir 2.134 plazas para profesores. La sustentación estuvo a cargo del congresista Marco Falconi. En un acto público desarrollado en la Plaza Bolívar, los congresistas Alberto Bengolea y Luis Galarreta se comprometieron a promover un proyecto de ley para erradicar el castigo físico y humillante como método de enseñanza. Entre los aplausos y lemas de niños y adolescentes presentes, los congresistas Alberto Bengolea y Luis Galarreta, presidente de la Comisión de Justicia y vocero de la bancada Alianza por el Gran Cambio, respectivamente, suscribieron un acta de compromiso para respaldar un proyecto de ley destinado a erradicar el castigo físico y humillante como método de enseñanza y corrección. El legislador Luis Galarreta afirmó que este acto público busca concientizar a los padres de familia en la necesidad de corregir a sus hijos sin utilizar la violencia física o psicológica. Promover de alguna manera una política dentro de los hogares, no de castigo, no de violencia, no solo física, ¿no? Porque a veces algunos padres, familia, por ejemplo, usan algunos adjetivos contra sus hijos que tal vez no se dan cuenta por una falta de cultura, por una falta de formación. No es común ver que haya escuela de padres en el Perú, en la ciudad, ni siquiera en las ciudades más urbanas del Perú. Por lo cual creo que esto busca de alguna manera poner como agenda en la política pública el tema de lo que viene a ser la preparación de los padres, una cultura de amor dentro de los niños. Por su parte, el congresista Alberto Bengolea destacó el compromiso asumido por los jóvenes en defensa de niños y adolescentes que son víctimas de la violencia a manos de padres, tutores o familiares. Quiero hacer referencia a esta participación suya, para que aprendan desde chicos y se lo transmitan a aquellos menores que ustedes que vienen detrás. Es importante que todos participemos en la vida social, en la vida pública, en la vida política del Estado. Yo les cuento que hace algunos años, 10 años atrás, 15 años atrás, chicos como ustedes, era imposible que tuviesen una organización de este tipo y que pudiesen manifestarse de esta forma, porque más bien desde el Estado lo que se hacía era desalentar la participación de los chicos. A mí me encanta cuando veo chicos como ustedes comprometidos, con una idea, capaces de movilizarse, de organizarse, de venir al Congreso de la República, de decir su palabra. Los felicito por eso. Las representantes de las ONGs que promueven esta norma, Helen Tipián y Flor Concha, resaltaron los estudios de la ONU referidos a que 8 de cada 10 niños sufren castigos físicos para su corrección, estimándose que entre el 80 y 90% de menores en el mundo reciben este tipo de maltratos. Cabe resaltar que el acta fue suscrita durante un acto público realizado en la Plaza Bolívar del Congreso, en el que participaron además organizaciones de niños y niñas adolescentes, las ONGs Infant, Amigos por Siempre, Save the Children,
y PRODES, Defensoría del Pueblo y niños y adolescentes de varios colegios del cono norte de Lima. Con la asistencia del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el proyecto sobre recomposición del monto límite de endeudamiento para el año fiscal 2012. La Comisión de Presupuesto aprobó por unanimidad 2 proyectos de ley que fueron sustentados por el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. El primero propone constituir una comisión técnica encargada de evaluar una propuesta para perfeccionar el marco normativo macrofiscal vigente. Castilla refirió que entre las medidas propuestas para el 2012 figuran un superávit fiscal de al menos 0.5% del PBI y que a partir del 2013 el déficit estructural que excluye factores cíclicos o transitorios deberá reducirse en al menos 0.2% del PBI por año. Un poco que tiene que ver con el impacto que puede tener, digamos, un aumento en el precio del petróleo. Como ustedes saben, el Perú es un país dependiente de importación, somos importadores netos de petróleo y obviamente el riesgo principal tiene que ver con una disrupción en la oferta por algún tema que tenga que ver geopolítico en Medio Oriente. Y obviamente acá somos muy sensibles y acá les muestro solamente 3 datos. Si hubiera, por ejemplo, un incremento en el precio de petróleo en 10%, hoy en día está en torno a $105 por barril, el WTI, y si hubiera 115 en promedio en este año, tendría los siguientes efectos indeseados. Uno es que se incrementaría la demanda adicional del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible por 2.000 millones de soles. Esto tendría un aumento inflacionario de 0.3 en el año y tendría una incidencia negativa en el crecimiento de la economía en 0.3. Respecto al proyecto de recomposición de los montos de endeudamiento previstos en la Ley del Sector Público para el año fiscal 2012, Miguel Castilla dijo que el monto del Ministerio de Defensa está compuesto por la reasignación del límite externo y la reasignación del límite interno, totalizando $500 millones. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Danquart, se presentó ante la Comisión de Descentralización, en donde expuso el informe anual sobre el proceso de descentralización. De producto del informe van a salir una serie de conclusiones en las cuales tenemos que reconocer cuáles han sido las fallas para tener un propósito de enmienda. El gobierno del presidente Ollanta tiene muy claro: el Perú es un país unitario, representativo y descentralizado. Ese es nuestro norte. Tenemos que lograr la descentralización efectiva del país. En cuanto a la regionalización, si bien es cierto, partió utilizando los departamentos, creemos que también una excelente buena intención de delegar funciones y que en cada región los provincianos escojamos nuestras propias autoridades. Tengamos nuestro ejecutivo mediante el presidente regional, el vicepresidente, y también un legislativo en todo lo que es la parte de los consejeros regionales. Al volver, bancos estarán obligados a brindar mayor información sobre cobros de tasas de interés. Los detalles luego de la pausa. Estamos viendo Congreso de la República, televisión, con la señal y programación más variada desde el Palacio Legislativo, en vivo, en directo y en exclusiva, transmitiendo los acontecimientos más importantes para todo el Perú y el mundo vía la Internet. Somos Congreso de la República, televisión, un canal para todos. El Congreso de la República te recuerda que los congresistas tienen el deber de mantener contacto permanente con la población. Contáctate. Visita nuestro portal del Congreso, ingresa a Participación Ciudadana y dale clic a Directorio de Congresistas. Así podrás ubicarlo. Recuerda que te representa y puedes acudir a él para resolver tus inquietudes. Es tu derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú.
antes que una actitud economicista está el respeto a los derechos laborales, y esto es lo fundamental. Este es prácticamente el contenido de lo que constante y perennemente los trabajadores hemos pedido en el país. Ya no 15 días de vacaciones, sino 30. Hoy que sí haya gratificaciones, y de julio y de diciembre, y completa. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. La Comisión de Ética Parlamentaria hizo importantes recomendaciones a los legisladores sobre los procedimientos que deben de seguir durante la conducción de los debates congresales. La Comisión de Ética Parlamentaria acordó enviar una carta de recomendación al legislador Renan Espinosa sobre los procedimientos en la conducción de las sesiones de la Comisión de Educación que preside, a fin de evitar malinterpretaciones o conflictos con los miembros de ese grupo de trabajo. Que se ha pedido que en 3 oportunidades se vote para que él deje de ser presidente de la comisión. Entonces yo creo que es un claro caso donde se quiere llevar un tema de diferencias políticas al campo de la Comisión de Ética y me parece correcto rechazar la denuncia. En la denuncia se señala que el cuestionado congresista actuó de manera irresponsable en sesiones anteriores de su comisión y dañando la imagen del Parlamento al realizar declaraciones periodísticas sin medios de prueba respecto a un supuesto conflicto de intereses de congresistas dueños de universidades. Previamente se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia presentada por varios parlamentarios de la bancada nacionalista contra los legisladores José Luis Elías Ábalos y Richard Acuña Núñez, a quienes acusaron de ejercer el cargo de parlamentarios a pesar de ser representantes de universidades privadas. Siempre uno pertenece a un sector de la población y representa inevitablemente a ese sector. Por lo tanto, intereses siempre va a haber. Todos tienen interés en algún sector de actividad humana, de la población, en fin. Y justamente en el Congreso existe representatividad de todos los sectores de la población y donde hay ese juego democrático de intereses por un lado, intereses por el otro, y al final de cuentas la mayoría es la que va a predominar. Como bien lo ha dicho Conrita Müller, lo importante es la transparencia. Finalmente, la comisión concluyó que la conducta atribuida a los congresistas no contraviene las normas contenidas en el Código de Ética Parlamentaria y no hay medios probatorios para llevar a cabo una investigación. Acuerdan modificar el Código del Consumidor con la finalidad de otorgar mayor transparencia en el sistema financiero. De esta forma, los usuarios podrán recibir información más clara y precisa al celebrar un contrato bancario. Con el fin de corregir la forma poco clara de cómo los proveedores de servicios financieros trasladan información a los consumidores relacionada a la tasa de costo efectivo anual y de la tasa de rendimiento anual, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen de 2 proyectos de ley que modifican el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley Complementaria de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Ambas iniciativas, de autoría del congresista Jaime Delgado, armonizan la legislación en materia de servicios financieros con los temas que no habían sido tratados en el Código de Consumo y Defensa del Consumidor, mejora la redacción del código e introduce las definiciones de la tasa de costo efectivo anual y la tasa de rendimiento efectivo anual. El objeto de la ley es incorporar una definición de TCEA y de TREA, que es la tasa de costo efectivo anual y la tasa de rendimiento efectivo anual, en área de que los usuarios puedan diferenciar dichas tasas con mayor facilidad, cosa que no está sucediendo en este momento. El dictamen precisa que dichos proveedores están obligados a difundir y otorgar a los usuarios, a través de los diversos medios, incluido el presencial, información clara y destacada del monto real de ambas tasas.
Previamente, el congresista Johnny Lescano expuso el alcance de 3 proyectos de ley de su autoría que pretenden, según dijo, proteger a los pensionistas del sistema privado de pensiones. En el marco de sus funciones de representación, el tercer vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho, entregó una donación de libros y sillas de ruedas a pobladores de escasos recursos de la región La Libertad. El tercer vicepresidente del Congreso llegó hasta la localidad de Cartabio en el distrito de Santiago de Cao, en donde tras ser recibido por la población, entregó 500 libros que se destinará para la futura Casa de la Cultura y la población en situación de pobreza. En el lote donado se encuentran textos de la Constitución Política del Perú para niños, libros de cultura general y una edición en braille para personas con discapacidad visual. Durante su alocución, el legislador Michael Urtecho se comprometió a tramitar el pedido de la población para que Cartabio sea reconocido como distrito. Posteriormente, el legislador se trasladó hasta uno de los complejos municipales en donde entregó 70 sillas de ruedas para personas con discapacidad de la Sierra Liberteña como Tusco, Patás y Julcán. Los beneficiados expresaron su emoción y gratitud por la ayuda recibida. En tanto, Urtecho Medina ratificó que realiza todos los esfuerzos para que el programa de donación de sillas de ruedas tenga mayor cobertura. Al volver, anuncian que en el Congreso el Callejón de Huaylas se convertirá en el segundo destino turístico del país. Los detalles luego de la pausa. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. El
El congresista Freddy Otárola anunció la realización de la primera semana turística del Callejón de Guaylas en Ancash entre el 28 de abril y el 1 de mayo. Fue durante una conferencia de prensa realizada en el Parlamento. Recuperar el sitial que como destino turístico tenía la región Ancash y que perdió por desidia de los gobernantes de turno es el principal objetivo de autoridades y pobladores, dijo el congresista Freddy Otárola luego de anunciar la realización de la primera semana turística del Callejón de Guaylas, Ancash. Quiero invitar a que visiten Huaraz, que además tiene otra cosa. Es Huaraz, el Callejón de Guaylas, Recuay, Carhuaz, Yungay, Caraz, la cordillera de Guayhuas, son una de las zonas turísticas más baratas del Perú, a pesar de la inconmensurable belleza que tienen, con suficientes alojamientos, restaurante de primer nivel y un corazón de los ancachinos que los va a atender con mucho cariño. La ceremonia se realizó en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y estuvieron presentes los alcaldes de las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Guaylas, quienes exhortaron a peruanos y extranjeros a visitar el Callejón de Guaylas y así participar de las diversas actividades que se realizarán del 28 de abril al 1 de mayo. El Callejón de Guaylas, como hemos dejado, creo, indicado ya a los colegas que me han antecedido en la palabra, tiene mucha riqueza paisajística, geográfica, que creo que es envidiable a nivel mundial y lo tenemos pues a 5 a 6 horas de la ciudad de Lima y ahora por vías en muy buen estado y que creo que ya no hay excusa para el turismo nacional para visitar el Callejón de Guaylas. El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ancash, Malco Loza Méndez, adelantó que pedirán al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que la Semana Turística del Callejón de Guaylas se oficialice mediante decreto. De otro lado, la legisladora Marisol Pérez Tello presentó su portal web en donde difundirá la labor que realiza día a día en el Parlamento Nacional, además de otros datos de mucha importancia. A un año de su elección, la congresista Marisol Pérez Tello presentó su portal web con un link especial sobre transparencia en el que destacan desde boletas de pago hasta votaciones realizadas por la parlamentaria en plenos y comisiones. El lanzamiento de esta página online, según dijo la legisladora, tiene como objetivo someter al escrutinio de la ciudadanía y principalmente de sus representados la labor que cumple cada día en el Parlamento Nacional. Cumple 3 objetivos. Primero, el objetivo de la rendición de cuentas. Se rinde cuentas sobre la gestión en representación, qué cosas hacemos, dónde vamos, a quién recibimos, sobre qué tema tratamos, qué días atendemos y de qué hora y por qué y con quién y dónde. En el tema de fiscalización, qué fiscalizamos, por qué interpelamos, por qué no interpelamos, cuál es el sentido de nuestras preguntas y de nuestra interpelación. Y por supuesto la función legislativa, qué normas hemos respaldado, por qué las hemos respaldado, hacia dónde está orientado ese debate, cómo son nuestras votaciones en el Pleno, en un sentido o en otro y respaldando siempre la posición de la bancada. Además de rendir cuentas de su gestión, la parlamentaria utilizará este formato de gobierno electrónico para interactuar con la ciudadanía, canalizar demandas, exponer y debatir ideas y recibir críticas constructivas. Además tenemos otro aspecto que es el aspecto de transparencia, donde está el previo, es decir, cómo financiamos la campaña, en qué se gastó el dinero, cómo instalamos el despacho, con qué dinero se utilizó, cuánto se gastó, y luego los honorarios mensuales, en qué se utilizan, en qué se gastan, esto por supuesto no de manera desagregada, pero sí indicando si es que es un viaje financiado por nosotros mismos o si es un viaje financiado por una institución, de manera que se pueda hacer un seguimiento de nuestra conducta política. Cabe resaltar que la presentación de esta página, que se realizó en la Sala Mome del Parlamento, contó con la participación de José Eliche, director ejecutivo de Reflexión Democrática, Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y Percy Medina, de IDEA Internacional. De esta manera finalizamos la presente edición. Si usted desea obtener más información, puede acceder al portal www.congreso.gov.p. Los dejo con los titulares. Conmigo será hasta mañana. Bancos deberán brindar mayor información a usuarios sobre cobros de tasas de interés. Comisión modificó Código del Consumidor. Ante grupo de descentralización, jefe del gabinete ministerial ratificó que gobierno impulsará proceso de regionalización. Comisión de Transportes inició debate de proyecto de ley sobre tolerancia cero alcohol para conductores de vehículos motorizados. Parlamentarios se comprometen a promover ley para erradicar castigo físico y humillante como método de enseñanza.
tercer vicepresidente del Congreso, entregó libros y sillas de ruedas en Serranía de la Libertad.